Este tema 2 que nos está uniendo es muy interesante. Estamos hablando de la colosal civilización más antigua, Egipto y Mesopotamia. Para esto vamos a tener unas imágenes y yo voy a ir explicando eh, características y rasgos de estas dos civilizaciones. Siempre vamos a encontrar en los textos, en las ayudas o herramientas tecnológicas, ahorita con los videos y con tantas podcasts que colocan en la web de esas civilizaciones antiguas, porque todos los días hay una antropológicamente y estudios, investigaciones que aportan los grandes avances de esa cultura, que son de la antigüedad, pero hay hallazgos que complementan. Siempre vamos a conseguir Egipto y Mesopotamia. No quiere decir que primero se desarrolló Egipto o la cultura egipcia y después la mesopotámica. Son simultáneas, si se quiere. Las dos estaban, una en África, otra hacia el continente asiático y muy próximas una de la otra. Estaban separadas solamente por Jerusalén, ya lo vamos a ver en la ubicación. Otra característica que quería comentarle es que gracias a esos incipientes avances en la escritura, porque se apertura la historia con estas civilizaciones colosales, la escritura, ya empezamos a tener registros escritos, gracias a estos avances que tal vez en nuestro tiempo, en el siglo XXI, no creemos que eran importantes, es que nosotros hemos tenido tanta evolución, tanta tecnología, tanta ciencia, gracias a todo lo que estos primeras civilizaciones o civilizaciones antiguas hicieron. Aquí en la entrada podemos observar todas las grandes construcciones, se llaman construcciones colosales, construcciones todavía algunas como los de Egipto con piedra, Mesopotamia ya no, pero ellos tenían la tendencia de sus construcciones y de la expresión siempre lo más grande. ¿Por qué? Porque ellos querían unir al hombre con la deidad. La deidad es Dios. Veamos a dónde estaba esta civilización. Pues estaban, fíjense aquí en el mapa que les presento, estaban como a los lados de Palestina, Jerusalén, Tierra Santa, donde nació Jesús. Vemos en el lado izquierdo el Egipto, debajo del mar Mediterráneo, África, al norte de África. El Egipto estaba bordeado del río Nilo. Eso le dio riqueza en la agricultura, prosperidad, en todas las cosas que ellos hicieron, porque la agricultura fue muy fértil. Del lado derecho tenemos a Mesopotamia, estaba también rodeado de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia, su nombre se debe a eso. Entonces, bien importante de esta ubicación geográfica, que está cerca de Tierra Santa, de Jerusalén, y lo más importante de su cultura, de su fertilidad, de su desarrollo como civilizaciones, es por la cercanía a estos ríos. Vamos a ver cuál era la diferencia y la semejanza. Les comenté al principio que fueron dos civilizaciones que se pudieran haber dado simultáneas y duraron muchos años. Egipto, por ejemplo, utilizó la piedra. Acuérdense que salimos del periodo de la prehistoria, donde veíamos el desarrollo del hombre con estos grandes monumentos megalíticos. En Egipto siguieron trabajando la piedra porque se le permitía su ambiente, la parte geográfica de su tierra, había mucha piedra y lo utilizaban. Inclusive utilizaron el adobe, con lo que construyeron grandes monumentos para rendirle tributo a su rey, a su dios que era el faraón. Eran tierras muy fértiles por la cercanía del río. Hubo un imperio. El faraón era el rey, dueño de ese imperio. Y para el pueblo, el rey o el faraón era Dios. Ahora, en Mesopotamia, ellos usaron poco la piedra.
y la madera. ¿Por qué? Porque en su tierra, en su espacio geográfico, no abundaba. Pero lo que abundaba allí era la arcilla, que era una forma de lodo, como de barro. Y ellos utilizaron ingeniosamente esta arcilla, este tipo de barro, para hacer sus creaciones. Así salió el ladrillo. Con este barro hicieron sus grandes construcciones. Mesopotamia, estudiamos la palabra, meso viene como de medio, de centro, en medio de, hipotamia, río o agua, en medio del río, en medio de agua. También en Mesopotamia hubo un imperio, pero ellos, fíjense que ellos no consideraban que el faraón o su rey era el dios, consideraban que el soberano, el que les gobernaba, era el delegado de los dioses, pero también igual les rendían completamente, les rendían su vida, tributos y todo. Vamos entonces con la arquitectura egipcia, complementando lo que ya vimos en la guía pedagógica. Recuerda que tienes que revisar la guía pedagógica, tienes que revisar la actividad de refuerzo, observar el video y con esta videoconferencia pues completamos algunos aspectos. Por ejemplo, la columna. Los egipcios introducen la columna. Esta columna la vamos a ver posterior en las otras civilizaciones con más perfección, pero ellos fueron los egipcios, perdón, son los que introducen la columna como base y con un dintel, es decir, una columna en forma vertical y arriba como una forma de apoyo, algo que apoyaba para darle soporte a la construcción. Empleaban la piedra para las construcciones, preferiblemente eran funerarias, ellos atendían muchísimo el culto a la muerte para darle como un feliz viaje o un viaje seguro a sus dioses, a sus gobernadores, a la gente más importante. Los preparaban. Igualmente el templo también, construyeron muchos templos. Los más llamativos de sus construcciones eh, hay de tres tipos. Las mastabas, las pirámides que vimos, las pirámides de la ciudad de Ginseng, que es Keops, Kefren y Micerino, y los hipogeos. Vamos a ver entonces los que no hemos visto. Por ejemplo, tenemos ahorita la construcción de la mastaba. ¿Qué material? La piedra. Fíjense que ellos hacían una pirámide de base más grande, más ancha, y tendría a ser en la parte superior más delgada, de menos dimensión. Pero hacían unos orificios por donde colocaban o donde introducían el sarcófago de la persona que iban a proteger para ese viaje a la eternidad. Eran construcciones muy bien o geométricamente construidas de dureza, permaneciente. También vemos aquí, esto es un hipogeo. Los hipogeos eran cámaras subterráneas, es decir, construcciones subterráneas que decoraban con esculturas, con pinturas y con los pasadizos con mucha seguridad para colocar los sarcófagos de los muertos. Recuerden que en esta civilización es cuando vemos que el muerto lo trabajaban, lo momificaban y le colocaban adentro de su sarcófago todas las riquezas, oro y cosas que tuviese de pertenencia. Inclusive se han descubierto excavaciones donde colocaban personas vivas para acompañar a su faraón. Con la escultura egipcia, podemos ver en la lámina, observar en la lámina, en la parte izquierda, una pareja, ahí era un faraón, perdón, Micerino, uno de la dinastía eh, que se construyó su pirámide, descendiente de Kefren, también Kefren Faraón, Micerino y su esposo. Esas esculturas, como podemos ver ya con bastante delineadas, eh, podemos ver la forma del torso, del cuerpo, pero todavía no tenían movimiento. Esto se llama que la escultura era hierática, sin movimiento. Tenemos unas representaciones o figuras donde si uno tratara de imitar esa postura, esa forma esa colocación que tiene esa figura, ese cuerpo humano, es imposible porque
los pies y el torso, la cara, el rostro de la persona iban como en la misma, o sea, direcciones contrarias. Vemos al lado también otra escultura, es la del faraón Tutankamón. También fue un rey. eh, Era de oro, toda construida de oro, y luego hicieron unas eh, o sea, trabajaron el oro encima para darle esa forma a los ojos y a todo la parte del rostro y bastantes aspectos que, que le corresponden. Pero era de oro, inclusive varias capas de oro sobre la cara o el rostro del faraón. Ese era su rostro y permanece por claro porque el oro tiene durabilidad. Entonces la escultura era hierática, era sin movimiento y podemos ver, esto les muestro como los más resaltantes, pero hay muchas otras esculturas que vemos la riqueza de esa civilización. Entramos a la Mesopotamia. La Mesopotamia, vamos a darnos cuenta que no tienen las construcciones en piedra, pero que trabajaron en ladrillo. En la guía pedagógica les mostré una de las construcciones más importantes de ellos, que eran los sigurat. Los sigurat eran, ajá, ellos construyeron palacios y sigurat. Eran pirámides en ladrillo, igual de bases anchas y más delgadas, iban, a la medida que iba subiendo, iba siendo más, más reducida, base ancha y reducida en la parte superior, con ramplas, con escalinatas y con varios niveles para llegar a subir a la cúspide, a la parte superior. La arquitectura no fue tan funeraria. Ellos dedicaban más culto al templo que a sus muertos. Solo se documentan algunas tumbas de notables en una de las dinastías reales, porque estas civilizaciones llevan mucho tiempo. A eso se le divide en dinastías, pero eso se estudia en la historia del arte. Nosotros en arte y patrimonio solamente reconocer la importancia de sus expresiones artísticas como riqueza de la humanidad. Una de estas dinastías es en la ciudad de Ur, una de las ciudades más desarrolladas de Mesopotamia, aunque son más significativas por la riqueza que en ellas se hallaron que por su originalidad. Eh, Les comentaba que de Mesopotamia están los palacios construidos donde habían 200 habitaciones, extensiones de tierra muy grandes, pero con mucha riqueza arquitectónica porque a pesar de que no usaron la piedra, son construcciones que han tenido durabilidad, todavía se mantienen. Con la escultura egipcia, eh, mesopotámica, podemos observar también que todavía no hay movimiento. Los brazos están pegados al cuerpo de la imagen, del cuerpo que representan. Se caracterizaron porque sus esculturas eran más sentadas, aun cuando hay esculturas de pie. Pero la mayoría de sus gobernantes y de sus reyes los dibujaban, o los esculpían, perdón, sentados, como para darle más importancia. Eso tiene una característica. Aquí podemos ver también unas esculturas en forma de talladas. Existe la estela de Hammurabi. Hammurabi fue un rey donde él mandó en una estela, que es una piedra donde se talló, se escribió, se grabó un código donde había unas leyes, unos principios universales de justicia, de paz. Eso era una estela. Hammurabi era un rey. Dice la estela de Hammurabi, el código de Hammurabi, primera ley escrita en escritura uniforme. La escritura de ellos, tanto en Egipto como en Mesopotamia, fue una escritura jeroglífica,
Es decir, que eran códigos que hay que interpretar. Al principio, en la Mesopotamia se registran escrituras en forma de triángulos o de cuñas. Luego fueron agregándole símbolos hasta llegar a hacer otras escrituras más desarrolladas. Bueno, también quería comentarles que Babilonia, que es una ciudad de Mesopotamia, eh, aparece, lo tenemos desde la Biblia. En Babilonia tenemos, se construyó pues uno de los jardines colgantes que pertenece o forma parte de las 7 maravillas antiguas, los jardines colgantes de Babilonia. El rey de Babilonia los mandó a construir. En Babilonia también va a aparecer la Torre de Babel. La Torre de Babel también aparece en la Biblia, uno de los libros de la Biblia, que fue destruida porque ahí ocurrieron toda clase de abusos y de pecados en contra de Dios, y entonces bueno, Dios ya no los perdonó más y lo destruyeron. Eso no aparece en la Biblia, que era un sigurat, pero los arqueólogos, eh, por la, por la forma de, por la descripción que aparece en el texto, dicen que era un sigurat, la Torre de Babel. Muy interesante. Eh, el rey, el rey Hammurabi estaba ubicado en Babilonia. También hubo otras ciudades, por ejemplo, Sumer, porque fueron en los sumerios los primeros que se registran códigos escritos que les llamamos escritura. Bueno, quiero entusiasmarlos a ustedes que por su cuenta hay mucho material muy bueno en, en en línea que puedan disfrutar de todas estas construcciones, porque yo hago solamente una selección para, para enriquecer nuestro tema. Por ejemplo, decirles que los egipcios en su pintura, que fue como secundaria sobre la pintura egipcia en Mesopotamia, ellos correspondían, o sea, pintaban era como para darle fuerza a sus construcciones o a sus esculturas dentro de los templos y palacios o a las pirámides, las decoraciones que se hacían para sus dioses. Los egipcios tenían colores que determinaban el género. Por ejemplo, al hombre le pintaban de rojo y a las mujeres la pintaban en un color amarillo. También esta civilización es donde aparece Cleopatra, Nefertiti, esas mujeres que también llegaron a acompañar a jefes y gobernantes, y ellas también tuvieron una postura o una influencia importante en esta civilización. Bueno, esto ha sido el tema 2, ya nos volveremos a encontrar en el tema 3.